Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, y único versículo, el versículo 4, y así dice: en tu nombre, Jesús, que es nombre sobre todo nombre. Y dice: y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Leo de vuelta el versículo entonces 4, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Gracias, Rey. Quédate y envolvernos en el manto de tu presencia y de tu amor. Te lo pedimos y te damos el honor y la gloria. Y digamos amén. Hermanos, entremos en la quietud de Dios, tomando asiento, poniendo nitidez, Full HD en Dios, porque hoy Dios nos quiere hablar. Bueno, en verdad, como lo hace siempre, ¿no? Uno que va a lo largo de todas las semanas en toda la nómina de prédicas, y uno dice: Señor, es impresionante, es tan bondadoso, tan lleno de sorpresas como de contenidos, y uno no sabe con qué palabra quedarse, ¿no? Estamos un poquito demorados y quedados porque estamos muy sobrecargados de tareas en lo que es a veces la edición y la publicación en YouTube y en el Facebook de la iglesia, pero capaz que eso, porque era un poquito de parte de Dios, para que no nos apoyemos en la pantalla, en lo que después vamos a ver en nuestras casas a la distancia entonces, sino que lo que Dios quiere, decirle que tengas al lado que no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, y menos cuando Ucrania está en guerra, menos cuando las señales se están viendo, menos cuando la pandemia está ahí en la vuelta, más tenemos que estar con Él. Levanta tu mano y decirle: Señor, más quiero estar contigo. Y Él te grita de arriba y te dice: yo quiero estar más contigo. Y te presionan otras cosas, pero cuanto más y mejor nos presiona su amor. Pero hablando de presiones, las tenemos, y muchas, y no solamente las externas, sino que ahora se está hablando de un mundo interior bien disimulado, pero bien llevado, ¿no? O mal llevado capaz, el mundo de los pensamientos. Nosotros, más allá de estereotipos, porque nos mostramos como queremos. Si yo quiero ahora sonreír, sonrío. Si yo quiero fruncir mi ceño, lo frunzo. Y lo importante, más allá de esa apariencia llevada por, digamos, de una manera muy fácil, es muy difícil llevar lo que se lleva por adentro. Algo que el Señor no desatendió, algo que tiene que ver con ese mundo interior de los pensamientos. Algo que está sonando ahí adentro, algo que no deja de hacer ruido. Hay algunos pensamientos que tienen ruido a música, ¿no? Para nuestros oídos espirituales, emocionales, ese hermoso cántico de lo que es la rima de la palabra de Dios y la perspectiva de vida que emana desde allí, donde entonces la vida interior, que condiciona de alguna manera, más allá de disimulos, decíamos recién, que condiciona la vida exterior, esa vida interior te va a hacer que seas externamente no una persona que disimula, sino una persona que vivencia y plasma a través de su rostro, como en el caso de Moisés, a través de su rostro, que se vea también la gloria de Dios en tu rostro. Decís a los que tenés ahí al lado, que se vea la gloria de Dios en tu rostro. Porque, como dice Proverbios, hermano, el capítulo 23 y versículo 7, dice: cuál es su pensamiento, tal es él. Y si mi pensamiento es Cristo, tal voy a ser soy. Y se puede, sí, se debería poder. Que no se logra de buenas y primeras, no se logra. De hecho, el Señor ya dije, ¿no? Pero como que se recalca, versículo 4, lo que acabamos de leer, Jesús vio los pensamientos, conoció los pensamientos. Y los pensamientos iniciales, los primeros, los que de punto de partida el Señor encuentra en nosotros y con nosotros, no son de los buenos, son de los malos pensamientos. Y tenemos como que esa tendencia, esa naturaleza. De hecho, se está hablando de gente que estaba dentro del auditorio de Jesús,
Eran los fariseos, pastor, que algunos van a decir, y bueno, y ya los estamos descartando, muchos fariseos se convirtieron en realidad. Pero en ese comienzo, y aún con gente, como digo, que está en el auditorio, el Señor que no se lleva de apariencias, mira, y por qué no, y escucha ahí adentro de nosotros también nuestros pensamientos. Y el Señor, versículo 4, conociendo Jesús los pensamientos, les dijo, y a veces nos tiene que decir, ¿por qué pensáis mal? Se puede pensar bien. Es difícil, pero la tendencia inicial es que podemos pensar mal. Y según cual sea el pensamiento, tal es uno. Así que si uno piensa mal, eso me va a afectar a mí y yo voy a hacer tal cual es mi pensamiento. Más allá de que lo disimule, más allá de liftings y cremas y todo lo que uno pueda, y sobre todo las hermanas en ese sentido, hacer, es que en realidad ¿de qué nos sirve todo eso si, como dicen muchos, el proceso se lleva por adentro? Pero el proceso no hay que llevarlo por adentro. El proceso hay que llevárselo a los pies de Jesús. Porque ¿de qué sirve que uno esté pensando tanto en el asunto y eso deteriorando, deprimiendo, derribándonos y haciéndonos de aquellos que el Señor tiene que señalarlos? Pero no como quien señala, porque Él no es un juez implacable, Él es un Dios amoroso, un Señor y Salvador. Que por eso de querer el bien amorosamente, aún de los fariseos, porque hay esperanza, hermano, aún para nosotros, aunque estemos en un mundo interior de pensamientos nefastos, terribles y autodestructivos, hay esperanza para nosotros, y hoy el Señor tiene sus manos, tiene su brazo extendido para decirte, no temas, yo te ayudo. El Señor es tan fiel y tan todo en esto también, que por ejemplo su palabra dice que Él nos da la mente de Cristo. Pero nadie va a negar que esto es una cuestión de proceso, ¿no? Porque a veces como que sí se logra tan rápido y tan fácil, pero la mayoría de las veces no. Porque los otros pensamientos nos invaden, son como ejércitos, son como Rusia, ¿no? Nos invaden, rompen nuestras fronteras y cuando te quieres acordar, ahí estás. Pensando lo que no tendrías que pensar, lo que al Señor lo desacomoda y te dice y me tiene que decir a mí muchas veces quizás también, ¿por qué pensás mal? Y yo, boom, pongo el freno, pongo marcha atrás y me sé algo y me quiero salir de ahí porque sé que es terreno peligroso. Fíjate que el primer pensamiento que el Señor Jesús atendió fue los pensamientos, hablando primeramente que todos los pensamientos afectan el corazón, porque está hablando de pensamientos y acá dice, Jesús dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Todo eso de alguna manera, cualquier pensamiento afecta tu corazón. El primer pensamiento que él atendió era lo que tenía que ver con Él. Ellos estaban ahí, estaban mirando a Jesús, lo tenían delante de su mirada, pero el pensamiento de ellos no era el correcto. Seguramente le estaban atribuyendo a Jesús gran poderío, gran crédito, de hecho estaban ahí. Y nosotros estamos acá. Pero ellos no tenían una mirada a cabalidad, poniendo un pensamiento a cabalidad, y ahí fue donde el Señor primero trata con ellos, en los pensamientos que tienen de alguna forma incidencia en esto, lo principal. Y es justamente nuestra concepción de quién es Jesús, atribuyéndole a Él sí todo el crédito, pero ellos pensaban que el Señor Jesús no tenía tal potestad, como en este caso este pasaje nos está diciendo que ellos no creían que Jesús pudiera con acaso ese caso. ¿Y de qué caso ellos pensaban que acaso Él no podía? Un caso extremo, doblemente extremo porque está hablando de un paralítico. Está hablando no solamente de un paralítico, el Señor, que es desafiante en el bueno de todos los sentidos, dice, bueno, hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y ahí entró la duda, pensamientos de duda, en cuanto a quién es Jesús. Algo que va de plano, que va de lleno y que va primero en la lista. Yo había puesto en mi lista de mis apuntes, de mi borrador,
otra cosa primero, que es la que va en nosotros en realidad primero, porque somos tan emocionales y estamos tan pendientes de nuestro estado emocional, depresivo o no, alegre o no. Pero no, yo digo, pero acá el Señor está mirando primero otra cosa. Está mirando aquellos pensamientos que pueden incidir en nuestro espíritu y nos pueden provocar pecar espiritualmente. Es decir, cualquier pensamiento de duda que diga, ¿y Jesús podrá? ¿Será que Él tiene poder? ¿Será que Él tiene potestad para esta parálisis, para este pecado, para esta transgresión, para esta macana que me mandé o de quien fuese? Ellos estaban dudando en eso y el Señor dijo, bueno, está bien, para sanear ese pensamiento, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo el paralítico, levántate y anda. Y así que el pensamiento nefasto y terrible en ese aspecto se esfumó. Indudablemente se convenció, corrigió Dios el pensamiento con la verdad. ¿Cómo se corrigen los malos pensamientos? Con la verdad. La verdad de Dios. En estos días recién decíamos lo lindo e importante que es estar en los cultos, porque las predicaciones que Dios nos va dando son ilustrativas de tanto espectro, de tantas cosas, tan enriquecedoras todas ellas, que en estos días estuve predicando, creo que fue ese pasaje de Deuteronomio, en la iglesia anexo de Playa Pascual, y de repente llegaba el pasaje a un versículo donde decía, cuídense, no sea que se infatúen, le decía el Señor en un momento X de una situación X extrema, y tuve que buscar el significado verdadero y cierto para uno no, digamos, errar, y ver el verdadero significado de la palabra infatuarse. Infatuarse tiene que ver con, en un determinado momento, desviarse de la fe. Ellos podían llegarse a desviar cuando entraran a la tierra prometida y todo fluiría leche y miel, sería todo victoria, y el corazón se podía llegar a infatuar. Y de repente, como digo, la transgresión espiritual, que primero lo dijimos, lo mencionamos en relación a Jesús directamente, pero infatuarnos también implica, Deuteronomio entonces 11, versículo 16, implica que nuestro corazón se desvíe detrás de otras doctrinas. Infatuarnos, eso es un pecado espiritual, eso es algo que empieza por el pensamiento. Y se viven días donde se amontonarán maestros, gente con maestría, con doctorado, con presencia, con terribles multitudes, con muchas luces, con terribles grupos musicales, con terribles y tremendos ambientes de entorno y quizás huecos en cuanto a lo direccional único que debe direccionarnos a todos, que es la bendita y única palabra de Dios. Y eso te puede llegar a infatuarte. Eso te puede llegar a que, arrancando por pensamientos nutridos por afirmaciones, explicaciones y predicaciones que, ¿por qué las estás escuchando? ¿Por qué estás husmeando para allí y te estás exponiendo si el Señor en tu redil sirve de su buena comida? Si tú y yo además tenemos buena comida, pero a veces es más fácil, pero mucho más peligroso y riesgoso, ir a lo más fácil. Un par de clics y estoy escuchando no sé de qué parte de otra parte del mundo, quién sabe qué otra cosa que ande por ahí y que mine nuestros pensamientos. Así que tenemos que cuidar nuestros pensamientos, pero principalmente estos que tienen incidencia directa contra nuestro espíritu, nuestra relación con Jesús. Y sobre todo, volviéndola primero, a Jesús dale todo crédito, porque no hay paralítico, no hay parálisis que Él no pueda sanar y levantar, y no hay pecado que Él no pueda perdonar. ¿Lo creemos? Pero como decíamos, todos los pensamientos y de principio y de arranque son malos, porque pensáis mal
afectan nuestro corazón. Ni hablar cuando los pensamientos, y estamos ahora pasando a hablar sobre los pensamientos de orden emocional, no espiritual, pero que los tenemos, sí, también los tenemos. Y eso daña directamente nuestro corazón, nuestro estado de ánimo, y daña también nuestra vida espiritual. Y somos tan frágiles, tan capaces de caernos y de obligarnos de un momento a otro. Algunos con más o menos tendencia a la tristeza y a la depresión en la lectura fehaciente de su realidad triste. Porque hay gente que vive situaciones extremas. Pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Aún un poquito y el que va a venir vendrá. Así que aguantá un poquito más. Y es muy fácil cuando la realidad es esa, tal cual, y cuál soledad terrible estás viviendo. Cuál desamor, cuál esto, cuál aquello, cuál angustiosa situación, deprimente, depresiva. Ayer preparando material para Celestial, en uno de los que nos valemos para esas visitas que tenemos en lo que es contenido de Celestial FM, estaba dictando uno de sus audios y hablaba largamente del tema depresivo en relación con el suicidio. Hablaba desde su propia experiencia, en un momento lo dejó entrever y al final lo reveló, porque él mismo había pasado por eso, pero alguien que es ahora un motivador. Una gente tan súper arriba, levantada, que vos lo escuchás y pum, te empuja para arriba y para adelante. Pero ¿cuáles situaciones destructivas? A veces si te dejas estar y estás ahí, no sé, en ese limbo de pensamientos, y cuando te querés acordar, te estás dando tanto daño, te estás haciendo tanto mal, permitiéndote esos pensamientos malos, perversos, que dañan el corazón y que de alguna manera te están afectando, y el Señor no es que le da lo mismo, porque cual es su pensamiento, tal es Él. Entonces cuando ves a una persona así o asá, seguro que hay un mundo interior ahí que tratar. Pastor, necesita sanidad interior. Está bien. Decirle que tenés al lado, hoy el Señor está sanando tu interior. Y vos sos agente de esa sanidad. Vos que tenés que tener freno. Y no parás, Juan, dejate de pensar eso. Sobre todo que decía muchas veces, marcha atrás y salgo. Terreno peligroso, campo minado. Cuando quiera venir lo que sea, angustia, tristeza, depresión. Un otro rango de situaciones, enojo, peleas, venganzas, pensamientos de todo eso, por soledad y miedo y temor. Esas cosas que, no, eso no se puede adueñar de mi vida. Pensamientos de temor, de miedo, de enojo, de venganza. Voy a seguir adelante con una situación imaginada a raíz de una real. Mi mente teje otra situación y ¿qué estoy? En mi realidad. Si acaso eso fuera así. Y eso daña el corazón. Y eso es malo. Son malos pensamientos. Como por ahí hay un programa de muchos años, ¿no? Malos pensamientos. Y yo cuando ese locutor puso ese título, yo me molesté en Dios, ¿no? Como que mofándose de algo de Dios, porque la frase malos pensamientos está en la palabra de Dios. Y lloro por Pettinati, porque cuando estábamos con Más que Vencedores en Radio Mundo, yo me cruzaba con él, porque él tenía, ya arrancaba su programa ahí bajo, digamos, la tutela del mismo dueño, Lecueda, Radio Mundo por un lado y bueno, la FM por el otro, y yo me cruzaba, todavía no estaba pelado, mira, es pelirrojo. Y yo decía, qué cosa, ¿no? Cómo se toma a la ligera. Y sobre todo los que no tenemos que tomar el asunto somos nosotros. En esta cuestión de que a veces estamos entre mate y mate, o caminando por la Rambla, o mirando un vacío, pensando cosas
que no convienen. Y hay pensamientos, ya hablamos espirituales, que rigen y que dañan lo espiritual, los emocionales que dañan el alma. Hay del otro orden, están los pensamientos demoníacos. ¿Por qué pensáis mal? No des lugar al diablo. Porque el diablo te viene y te zarpa. Lo que dice Efesios 6, te quiere enclavar y atravesar con un dardo de fuego. Y que vos te quedes ahí pensando eso, considerando eso, meditando eso, disfrutando de eso. Y cuántas cosas que, no. ¿Esto de dónde viene? Ya sé de dónde viene. Te reprendo en el nombre de Jesús. ¿Y por qué si no? Entonces también dice en Efesios 6 que tenemos que, Efesios 6, 17, tenemos que colocarnos el yelmo. Ponete el casco, decirle que tenés al lado. Ponete el casco. ¡Tan! Tiene que sonar el casco. ¡Tan! Y no tiene que entrar aquello. Porque tenemos que guardarnos. Porque tal es el pensamiento, tal es él. Si el enemigo logra clavarte un dardo de fuego, va a ser fuego del que no tiene que haber. Y Dios no quiere que te quemes y que ardan tus ropas en fuego que no tenés que estar. Porque sos un hijo de Dios. Porque sos una hija de Dios. Amén. Porque sos esposo o sos esposa. Porque sos hijo, lo que fueras, de donde estés y lo que te ajuste doctrinalmente a hacer y no salirte de eso. Pero además, dice en Marcos 7:20 que los malos pensamientos, ¿qué es lo que contamina al hombre? ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Qué es lo que contamina al hombre? No lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca. Y dice que Marcos 7:20, del corazón salen los malos pensamientos. Vos los tenés ahí, los masticás y después salen y ¿qué? Contaminas a otro. ¡Bah! Así que doble chance de hacer macanas. Doble oportunidad de pisar el freno, porque si yo me dañara yo solo, qué mal que estaría. Ahora, si daño a otro, está aún más re mal. Y del corazón, ¿qué hacen los malos pensamientos? Se quedan ahí, los malos pensamientos salen del corazón. Hay otra situación a tener en cuenta en cuanto a los pensamientos, sabiendo que Mateo 9, versículo 4, Jesús conoce los pensamientos. Aún mi pensamiento no te es oculta. ¿Dónde me iré de tu espíritu? Salmo 37. ¿A dónde me iré? Y Jesús es el que conoce los pensamientos, y Jesús es el que nos habla hoy a nosotros de nuestros pensamientos, y nos da otro argumento más. En Romanos 8, ¿están ahí? Y versículo 5 dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del Espíritu pensamos en las cosas del Espíritu, que es vida y paz. Acá hay una situación, algo de pertenencia. Los que son de la carne, ¿de quién somos? Se puede ser de la carne. Vivir en relación a las cuestiones de la carne, y el fisiquito, y esto, y aquello, y la ropa que no se debería de usar, y la sensualidad, la seducción. Dice que los sensuales no tienen el espíritu. Así que hay que tener cuidado con todo eso. Y los que son de la carne están siempre pensando en la carne. Que el gimnasio, que esto, que la dieta, que aquello, que la imagen. Y otras cosas que ni queremos ni mencionarlas. Cuando somos de la carne y podemos pasar a pertenecer a la carne, si le diéramos lugar, como también al diablo no hay que darle lugar, pero la carne también tiene su poder, tiene su autoridad, y no todos diablos, no todos demonios, lo hemos dicho siempre. Está la propia maldad. Los que son de la carne piensan en la carne. Y sembrar para la carne es cegar corrupción.
te vas a desmejorar espiritualmente, corrupción, te vas a degenerar familiarmente, socialmente, y hay un degenere especial y eterno en un lugar de fuego que arde. Y eso es lo que Dios nos quiere evitar, y por eso lo que viene primero capaz que es eso. Pero lo que tiene que venir segundo, los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y Dios es Espíritu. Los que somos del Espíritu pensamos en las cosas del Espíritu. Y ahí estamos. Y siempre tenemos que estar en las cosas del reino. Y esto y aquello. Y cuando nos viene algo del lado derecho o izquierdo, de donde venga, de las afueras, del extranjero espiritual, emocional o lo que fuera, nosotros tenemos que tener bien levantadas nuestras defensas, bien prendidas nuestras parabólicas, nuestras antenas, y no darle lugar al diablo, y no darle lugar a la carne, y no darle lugar a los malos pensamientos, porque esos llegan al corazón como centro de habitación, de existencia y de comando. Y luego de ahí se exportan a través de la boca. Una cosa terrible de la cual Dios nos quiere librar. Una cosa en la cual el Señor trabajó en este pasaje de Mateo 9 y uno no lo ve. Tantas cosas se empiezan a ver cuando Dios empieza a encender la luz, ¿no? Y es un poco lo que me ha venido pasando estos días cuando he estado predicando. Digo, yo nunca había visto eso. Tengo más de 30 años predicando. Jamás había visto eso. Dios, gloria te doy. Tremendo. Qué lindo. Y poderlo compartir, qué lindo. Y eso es lo que Dios quiere, llevarnos a lo alto, a lo sublime. Y en Filipenses, en el capítulo 4 y versículo 8, resulta que hay una buena noticia. Uno puede autodireccionarse en sus pensamientos. Uno no es esclavo de los malos pensamientos, ni del ataque de los demonios, ni del bajón, ni de que porque esto y porque aquello, con todo lo nefasto que eso luego se desencadena en consecuencias, en resultados depresivos y aún dañando y contaminando a otros y la imagen de Cristo que tenemos que dar nosotros en realidad. Pero nosotros podemos manejarnos más sabiendo que no hemos recibido un espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Por eso puede llegar Filipenses capítulo 4 y versículo 8 a decirnos, en otras palabras, en esto pensar, como esto quiere decir, en aquello no, pero en esto pensar, y uno puede direccionarse a pensar en qué, en lo verdadero, aquí está la verdad, en lo honesto, no cosas fraudulentas, en lo justo, lo que es de acuerdo a la justicia de Dios, en lo puro, en lo amable. No estoy maquinando riñas, contiendas, no, en lo amable. A ver, ¿cómo puedo ser mejor? ¿Cómo puedo contener emociones negativas y direccionar a un mejor resultado? No, sino a través del amor y la amabilidad. Y todo eso se entreteje en pensamiento, en esto pensar. ¿Por qué? Porque es la fábrica de acciones, el pensamiento. Y ahí estamos nosotros con eso tan ruidoso que se llama los pensamientos. Ahí estamos, ahí vamos, nadie nos oye, nos miran. ¿Quién va a escuchar el pensamiento del otro? Solo Dios. Solo el Señor lo escucha. Y nosotros también, y el mundo espiritual también. Ahora, hay una linda cuestión y ya terminando. ¿Saben? Fuimos hechos imagen y semejanza de Dios, ¿no? Y tenemos pensamientos. ¿Saben que Dios tiene pensamientos también? Y dice en Jeremías 29:11, dice, porque, hablando Dios, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dios sabe los pensamientos que Él tiene, obvio, pero no los quiere dar a saber. Quiere que sepas cuáles son sus pensamientos, porque tenemos que ser imagen y semejanza de Él, tenemos que alinearnos con la mente y el pensamiento de Cristo. Y yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, y capaz que algunos
así se siente, bueno, ahora viene el palo, ahora viene lo que hasta me merezco, pero es por gracia, es tiempo de salvación por fe en Cristo, por arrepentimiento del pecado y fruto de arrepentimiento, sí, pero una vida de fe que nos alinea y nos pone en forma agraciada delante de Dios. Por eso Él dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Así que Él mira adentro nuestro, nuestra mente, y Él conoce nuestros pensamientos. Y ahora Él abre su mente, sus pensamientos, y nos dice, yo sé cuáles son mis pensamientos, pero nos los quiere hacer saber. Mis pensamientos para ustedes son pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Cerrá tus ojos, mira tu rostro.